Mi nombre es Samuel, y nunca olvidaré la noche en que la fe inocente de una niña invitó a la muerte a entrar en su casa llamándola bendición. A veces las plegarias se escuchan, pero el diablo también sabe susurrar respuestas. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú? Me gustaría saber desde qué ciudad me escuchas para sentir que no estoy solo con este recuerdo. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. El invierno de 1878 había llegado al territorio de Montana con una furia desconocida, como si el cielo mismo quisiera borrar cualquier rastro de vida bajo un manto blanco y silencioso. En un rancho aislado, donde el viento era el único vecino constante, Clara Monroe luchaba por mantener encendido el fuego de su hogar y el de su propia existencia. Llevaba 2 años sola o casi sola, pues la pequeña Sofía, de 7 años, era su única compañía. La nieve lo había cubierto todo, ahogando los caminos y sepultando las cercas, convirtiendo su propiedad en una isla helada en medio de la nada. Dentro de la cabaña, el aire olía a pino quemado y a la sopa aguada que hervía lentamente sobre el fuego. Un calor frágil que apenas lograba mantener a raya el frío que se colaba por las grietas de la madera. Clara observaba las llamas y en su rostro se dibujaba el mapa de una fatiga tan profunda como la nieve que la rodeaba. De repente, un golpe sordo y pesado contra la puerta hizo que el corazón de Clara se detuviera. No era el viento, que aullaba como un lobo hambriento desde hacía días. Era un sonido distinto, un peso muerto, un cuerpo que se rendía contra la única barrera que la separaba del mundo exterior. Su primer instinto fue el miedo, una corriente helada que le recorrió la espalda. Sus manos, ásperas por el trabajo, se aferraron al viejo rifle que descansaba siempre junto a la chimenea. Lo levantó con una familiaridad resignada. El frío del cañón, un recordatorio de que en 1900, aquella tierra, la supervivencia era una batalla diaria. Se acercó a la puerta con pasos sigilosos, conteniendo la respiración, mientras el viento forzaba la madera y amenazaba con arrancarla de sus goznes. Cada crujido de las tablas del suelo parecía un grito en el silencio opresivo de la cabaña. Con el rifle apuntando firmemente hacia adelante, abrió la puerta apenas una rendija. La ventisca entró con una violencia ciega, trayendo consigo un torbellino de nieve y un frío que quemaba la piel. En 1900, el umbral, desplomada, yacía la silueta oscura de un hombre. Su rostro, apenas visible bajo una capa de hielo y sangre seca, estaba curtido por el sol y la pena, y su cuerpo parecía haber llegado al límite de su resistencia. Clara dudó, atrapada entre la compasión y el instinto de protección, pero antes de que pudiera tomar una decisión, una pequeña figura pasó corriendo a su lado. Sofía, que cada noche rezaba por una ayuda divina, por un milagro que la salvara del hambre y la soledad, vio en Pindinamocentro aquel extraño, la respuesta a sus plegarias. Sus ojos infantiles se iluminaron con una fe inquebrantable y con una voz clara y llena de emoción, gritó las palabras que lo cambiarían todo. «Mamá, es Él, es la bendición que pedimos a Dios». Las palabras de la niña quedaron suspendidas en el aire helado, tan filosas como un trozo de hielo. Para Clara, fueron como una bofetada que la dejó sin aliento, paralizada entre el arma que sostenía y la inocencia de su hija. Sabía que aquel hombre no era ninguna bendición. En su rostro veía las marcas de una vida dura, de problemas que seguramente le seguían los talones. Pero para Elías Vance, el hombre caído, aquellas palabras fueron un hierro al rojo vivo en su conciencia. Apenas consciente, el eco de la voz infantil le atravesó el alma, recordándole el secreto del que huía, un secreto que lo convertía en todo lo contrario a una bendición.
La puerta seguía abierta, dejando entrar la tormenta, y en aquel umbral se encontraron tres mundos. El miedo de una madre, la fe de una niña y la culpa de un hombre que había llegado al lugar equivocado en el momento preciso. Para entender al hombre que yacía medio muerto en la puerta de Clara, hay que mirar mucho más atrás, a una tierra verde y fértil en Ohio, donde Elias Vance no era más que un muchacho con las manos limpias y la mirada llena de horizontes. Creció aprendiendo el lenguaje de la tierra, el ciclo de las siembras y las cosechas, y creía, con la fe sencilla de los granjeros, que el trabajo duro y la honestidad eran la única moneda de cambio que un hombre necesitaba en la vida. El mundo, para él, era tan predecible como el paso de las estaciones. No sabía entonces que hay inviernos que llegan para quedarse, inviernos que no están en el calendario y que congelan el alma hasta dejarla irreconocible, dura y quebradiza como el suelo helado. La guerra de secesión fue el primer invierno de su alma. Se alistó en el ejército de la Unión, con el pecho lleno de un orgullo que no tardó en convertirse en ceniza. Vio a hombres buenos convertirse en bestias, y a bestias ser aclamadas como héroes. El olor a pólvora y a sangre se le impregnó en la memoria, y el ruido de los cañones ahogó cualquier canción que pudiera recordar de su juventud. Allí aprendió que la vida valía menos que una bala, y que las promesas se rompían con la misma facilidad que los huesos. Cuando regresó, ya no era el muchacho de Ohio. Era un hombre que había visto el infierno, y una parte de él nunca había logrado salir de allí. Sus ojos, antes claros, ahora guardaban una sombra permanente, la de alguien que sabe que la bondad es una vela frágil en medio de un vendaval. Guardaba en el bolsillo de su chaleco un reloj de latón abollado que ya no marcaba las horas. Le había pertenecido a su mejor amigo, Jacob, un chico que murió a su lado en Gettysburg por una orden que Elías dudó en dar. «Cuídalo por mí hasta que volvamos a casa», le había dicho Jacob, sonriendo. Elías se lo había prometido. Ahora, aquel objeto era el recordatorio constante de su primer gran fracaso, de su primera traición involuntaria. Cada vez que sus dedos rozaban el metal frío, no sentía el paso del tiempo, sino el peso de una deuda que jamás podría saldar. Aquel reloj no medía los minutos, sino la culpa, y su tic-tac silencioso era el único latido que sentía de verdad en su pecho vacío. Al volver de la guerra, encontró la granja de su familia vendida, sus padres enterrados y el mundo que conocía desvanecido como el humo. Se encontró solo, con unas manos hechas para arar la tierra, pero que solo recordaban el tacto áspero de un fusil. Intentó trabajar en campos ajenos, pero la quietud de la vida civil le resultaba insoportable. El silencio de la noche le traía los gritos de los heridos, y la paz de los días le parecía una mentira. Era un hombre hecho para un propósito que ya no existía, un soldado sin batalla que librar, y esa inutilidad lo empujó a vagar, a buscar en el oeste una tierra lo suficientemente vasta y salvaje como para que un hombre como él pudiera perderse en ella sin dejar rastro. Hubo una mujer, claro que la hubo. Se llamaba Sara, la conoció antes de la guerra, una muchacha con el pelo del color del trigo maduro y una risa que sonaba como agua de arroyo. Ella representaba todo lo que él había anhelado, un hogar, una familia, la promesa de una vida sencilla y honesta. Le había prometido volver, construirle una casa con sus propias manos y llenar sus días de certezas. Ella le esperó, escribiendo cartas que se perdieron en el caos de la contienda, cartas llenas de una esperanza que Elías ya no era capaz de sentir. El recuerdo de su rostro era a la vez un bálsamo y un veneno, el fantasma de la felicidad que él mismo había dejado atrás. Aún podía recordar una noche en la feria del condado.
bajo un cielo lleno de estrellas que parecían al alcance de la mano. Habían compartido una tarta de manzana y él le había regalado una cinta azul para el pelo. Ella se la ató y le dijo que la guardaría hasta el día de su boda. Él le tomó las manos, que olían a canela y a futuro, y le juró que nada ni nadie los separaría. Era una promesa hecha con la inocencia de quien no conoce la crueldad del mundo. Años después, en la soledad de las llanuras, esa memoria le asaltaba en las noches más frías, recordándole que el hombre capaz de hacer esa promesa había muerto en algún campo de batalla anónimo, y que él no era más que el espectro que habitaba su cuerpo, porque el hombre que volvió de la guerra no era el mismo que se había marchado. Estaba roto por dentro, lleno de una oscuridad que temía que pudiera mancharla a ella. ¿Cómo podía ofrecerle un futuro a alguien cuando su propio presente era un campo minado de recuerdos? Así que no volvió. Le envió una carta breve y fría diciéndole que se casara con otro, que lo olvidara. Fue el acto más cobarde y, a su juicio, el más honorable de su vida. Se convenció de que la estaba protegiendo de sí mismo, de la maldición que parecía seguirle a todas partes. Se alejó para no arrastrarla a su propio infierno y al hacerlo se condenó a una soledad aún más profunda, la de saberse indigno de ser amado. Los años que siguieron fueron un borrón de polvo, trabajos mal pagados y noches a la intemperie. Fue vaquero, peón de ferrocarril, incluso cazador de recompensas durante un tiempo, un oficio que le helaba la sangre, pero que pagaba las facturas. Cada trabajo lo endurecía un poco más, añadiendo una nueva capa de callos a sus manos y a su corazón. Se movía de un lugar a otro, sin echar raíces, porque sabía que todo lo que tocaba acababa por marchitarse. Se convirtió en un hombre de pocas palabras y gestos medidos, alguien que observaba el mundo desde la distancia sin permitirse nunca formar parte de él. La desconfianza era su única compañera fiel, el único escudo que le quedaba para proteger los restos de lo que un día fue. Y entonces conoció a Daniel Monroe. Lo encontró en un salón de Kansas, un hombre con una labia fácil y planes de grandeza. Le habló de una sociedad, de comprar tierras y ganado, de construir algo sólido y duradero. Por primera vez en mucho tiempo, Elías se permitió una pizca de esperanza. Vio en Daniel la oportunidad de volver a sus orígenes, de trabajar la tierra, de redimirse a través del sudor y el esfuerzo honesto. Invirtió todos sus ahorros, que no eran muchos, pero sí todo lo que tenía. Trabajaron codo con codo durante un año, y Elías empezó a creer que quizás, solo quizás, su mala estrella por fin se estaba apagando. La traición fue silenciosa, como una helada tardía que mata la cosecha en una noche. Daniel, que manejaba las cuentas, había estado desviando el dinero. Había vendido el ganado a sus espaldas y había puesto las tierras a su nombre, falsificando la firma de Elías. Cuando Elías lo descubrió, no sintió rabia, sino un cansancio inmenso y familiar. Era la confirmación de lo que siempre había sabido. No se podía confiar en nadie, y él era un necio por haberlo olvidado. La esperanza, una vez más, se había revelado como una trampa cruel, y él había caído en ella como un principiante. El patrón de su vida se repetía con una precisión desoladora. La confrontación no fue en un salón, con pistolas al mediodía. Fue en un establo oscuro con el olor a heno húmedo y a mentiras. Elías solo quería recuperar lo que era suyo, pero Daniel, acorralado, sacó un cuchillo. Forcejearon en la penumbra, entre el pánico de los caballos. Hubo un resbalón en el suelo, embarrado, un grito ahogado y un silencio repentino y pesado. Daniel yacía en el suelo con su propio cuchillo clavado en el pecho y sus ojos abiertos miraban a Elías con una sorpresa vacía. No fue un asesinato, fue un accidente estúpido y trágico, pero Elías supo al instante que nadie le creería. El destino
o el diablo, tiene un humor retorcido. Desde ese día, Elías se convirtió en un hombre que no dejaba rastro. Huyó hacia el norte, hacia las tierras más salvajes, donde la ley era solo un rumor lejano. El cartel de Se Busca con su nombre le perseguía como una sombra, y el precio por su cabeza lo convertía en una presa valiosa. Vivía en un estado de alerta constante, durmiendo con un ojo abierto y el revólver al alcance de la mano. El hambre, el frío y la soledad se convirtieron en su rutina. Era un animal acosado, corriendo sin rumbo, no hacia un destino, sino huyendo de uno. Fue esa carrera desesperada la que lo llevó, medio congelado y al límite de sus fuerzas, hasta el umbral de Clara Monroe. Tumbado en aquel catre improvisado, con el calor del fuego de Clara rozándole la piel y el olor a estofado llenando el aire, Elías sentía que había llegado a otro mundo. Durante días, la fiebre y el agotamiento lo mantuvieron en un duermevela donde las pesadillas de su pasado se mezclaban con la realidad de aquella cabaña. Veía el rostro de Jacob, el de Sarah, el de Daniel Monroe, todos mirándolo con acusación. Y luego, entre esas visiones, aparecía la cara seria y cansada de Clara, y los ojos increíblemente azules de la pequeña Sofía, que lo observaba con una curiosidad reverente, como si estuviera contemplando un milagro. Y en medio de esa neblina de dolor y culpa, la voz de la niña resonaba una y otra vez en su cabeza. Es la bendición que pedimos a Dios. Cada vez que la oía, sentía una punzada tan afilada como el cuchillo de Daniel. Una bendición. Él, que se consideraba una maldición andante, un imán para la desgracia. Él, que llevaba la muerte a sus espaldas y la traición en su historial. La inocencia de aquella niña era un espejo que le devolvía la imagen de todo lo que había perdido, de todo lo que nunca podría ser. Era el juicio más severo que había recibido en su vida, porque no venía del odio, sino de la fe más pura. Mientras recuperaba las fuerzas, observaba a Clara moverse por la cabaña. La veía cortar leña con una determinación feroz, remendar la ropa de Sofía con una paciencia infinita, y mirar la tormenta a través de la ventana con una mezcla de temor y desafío que él conocía muy bien. Reconocía en ella la misma clase de resistencia que había visto en los soldados más duros, una fortaleza forjada en la soledad y la adversidad. Era una mujer que, como él, luchaba por sobrevivir en un mundo que no hacía concesiones. Pero a diferencia de él, ella luchaba por algo más que por sí misma. Luchaba por su hija, por aquel pequeño hogar, por una llama de esperanza que se negaba a extinguir. Aquel hombre, Elías Vance, no era malo de raíz. Era un hombre bueno, al que la vida había curtido a golpes, al que le habían arrancado la fe y la esperanza a jirones, y ahora el destino lo había arrojado a los pies de una mujer y una niña que representaban todo lo que él creía haber perdido para siempre. Estaba atrapado en una mentira que él no había creado, pero que su silencio ahora sostenía. Quedarse significaba ponerlas en un peligro mortal. Irse significaba volver a la nada de la que venía. Por primera vez en años, no sabía hacia dónde correr, porque el mayor peligro no estaba fuera, en la nieve, sino dentro de él, en el secreto que lo consumía. Con la llegada de los primeros deshielos, la cabaña dejó de ser una fortaleza sitiada para convertirse en una jaula. El sonido del agua goteando desde el tejado era un reloj que marcaba un tiempo prestado, un recordatorio constante de que el mundo exterior, con sus leyes y sus juicios, pronto volvería a ser transitable. Elías trabajaba desde el alba hasta el anochecer, reparando los daños que el invierno había infligido en el rancho. Reconstruyó una sección entera de la cerca que la nieve había aplastado, y lo hizo con una concentración silenciosa y metódica.
como si cada poste que clavaba en la tierra ablandada fuera una forma de anclarse a sí mismo, de justificar su presencia. Clara lo observaba desde la ventana de la cocina, notando la economía de sus movimientos, la fuerza contenida en sus hombros. No era el trabajo de un hombre que esperaba una paga, sino el de alguien que intentaba saldar una deuda invisible, una que crecía con cada comida compartida y cada noche de refugio. La tensión entre ellos no se manifestaba en palabras, sino en los espacios vacíos que dejaban a su alrededor. Se movían por la pequeña cabaña con una coreografía estudiada para evitar el más mínimo roce, un baile de distancias que se había vuelto instintivo. Una tarde, mientras una lluvia fina y fría anunciaba la primavera, se encontraron solos junto al fuego. Sofía dormía en su catre, ajena a la pesada atmósfera que llenaba la habitación. Elías estaba limpiando su revólver, una tarea que realizaba con un cuidado casi irreverencial. Clara cosía un parche en uno de los pantalones de su hija. Era el momento perfecto para hablar, para que las preguntas que ambos evitaban salieran por fin a la luz. Pero el único sonido era el crepitar de la leña y el suave rasgueo de la aguja atravesando la tela. El silencio entre ellos era tan denso y tangible como el humo de la chimenea, cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Él la miró de reojo, notando cómo la luz del fuego perfilaba el cansancio en su rostro, la determinación en la línea de su mandíbula. Abrió la boca para decir algo, quizás una mentira piadosa sobre su pasado, cualquier cosa que llenara aquel abismo. Pero entonces sus dedos rozaron el reloj de latón en su bolsillo y el frío del metal le recordó la verdad. La verdad era un veneno, y él no podía permitirse derramarlo en el único lugar donde había encontrado un resquicio de paz. Así que cerró la boca y volvió a concentrarse en el acero de su arma. Ella, a su vez, sintió su mirada y levantó la vista. Vio en sus ojos una tormenta de la que nada sabía, y el miedo a lo desconocido la hizo retroceder. Bajó la cabeza y siguió cosiendo, cada puntada un clavo más en el ataúd de aquella oportunidad perdida. La distancia entre sus sillas no era más que de unos pocos pies, pero bien podrían haber estado en lados opuestos de un cañón. A veces era la propia Sofía la que, sin saberlo, tensaba la cuerda. Una mañana, mientras Elías le enseñaba a tallar una pequeña flauta con una rama de sauce, la niña le preguntó con su inocencia brutal, ¿tú también tienes una hija? La pregunta cayó en el aire como una piedra en un estanque helado. Elías se quedó quieto, con el cuchillo a medio camino de la madera. Por un instante, su rostro se contrajo en una máscara de dolor tan profundo que a Clara, que lo observaba desde la puerta, se le encogió el corazón. Él bajó la mirada y, con una voz ronca que apenas era un susurro, respondió, «No, pequeña, nunca la tuve». Luego se levantó bruscamente y se fue al establo, dejando la flauta a medio terminar. Sofía se quedó mirando la madera, confundida, y Clara supo que acababa de presenciar el temblor de una herida antigua y mal cerrada, una de las muchas que aquel hombre llevaba ocultas bajo su piel. La vida en el rancho había creado una rutina, una frágil normalidad que se hizo añicos el día que vieron a un jinete acercarse a lo lejos. Era Josiah, un viejo vecino cuyo rancho estaba a varias millas de distancia. Fue la primera visita que recibían en meses. La llegada de un tercero rompió la burbuja que habían creado. Elías se retiró instintivamente a la sombra del granero, su cuerpo tenso y alerta, mientras Clara salía a recibir a Josiah con una sonrisa forzada. El viejo ranchero era un hombre bueno, pero sus ojos eran afilados y su lengua, propensa al chisme. No tardó en notar la figura de Elías y la cerca recién reparada. «¿Tienes ayuda, Clara?», preguntó, su voz con un tono de curiosidad que bordeaba la sospecha.
Clara sintió cómo el juicio de todo el pueblo de Redemption se cernía sobre ella en la mirada de aquel hombre. «Es un jornalero que encontré en el camino antes de la gran nevada. Se quedó atrapado aquí», mintió Clara, y la facilidad con la que salieron las palabras la sorprendió y la avergonzó a partes iguales. Josiah asintió lentamente, sus ojos moviéndose. De Clara a Elías y de vuelta. Traía noticias del pueblo, hablaba de familias que habían perdido ganado, del precio del grano y de un nuevo predicador que había llegado a la iglesia. Cada palabra sobre el mundo exterior era un recordatorio para Elías de que no pertenecía allí, de que era un fantasma habitando la vida de otros. Compartieron un café en el porche, pero la conversación fue tensa y llena de silencios incómodos. Cuando Josiah finalmente se marchó, dejó tras de sí una nube de desconfianza que el viento no pudo llevarse. La presencia de Elías había dejado de ser un secreto para convertirse en un problema. Los días que siguieron fueron diferentes. La conciencia de ser observados había envenenado el aire. Elías se volvió aún más reservado, si es que eso era posible. Evitaba entrar en la cabaña a menos que fuera estrictamente necesario y comía sus raciones a solas en el granero. Sentía el peso de la mentira de Clara, una mentira que ella había dicho para protegerlo, y eso lo hacía sentirse aún más culpable. Estaba manchando la reputación de la única persona que le había mostrado bondad en años. Por su parte, Clara se sentía atrapada entre la gratitud hacia Elías y el miedo al qué dirán. La soledad a la que se había acostumbrado era dura, pero esta nueva soledad, compartida con un extraño lleno de secretos, era infinitamente más complicada. La distancia física que él imponía ahora era un reflejo de la brecha emocional que se abría entre ellos. El primer viaje de Clara al pueblo de Redemption después del deshielo fue una prueba de fuego. Mientras caminaba por la calle principal, sintió las miradas de la gente como si fueran pequeñas piedras. Las mujeres que antes la saludaban con compasión, ahora la observaban con una curiosidad maliciosa, susurrando detrás de sus manos. En el almacén general, el señor Henderson, que siempre había sido amable con ella, la atendió con una frialdad cortante. Nadie dijo nada directamente, pero el mensaje era claro. Una mujer sola no debía albergar a un hombre desconocido en su casa. Clara mantuvo la cabeza alta, compró lo que necesitaba y se marchó sin decir una palabra más de lo necesario, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y humillación. El juicio de la comunidad era un muro invisible que la estaba aislando aún más, y todo por un hombre del que no sabía prácticamente nada. Cuando regresó al rancho, encontró a Elías ensillando su caballo. Su petate estaba atado a la parte trasera de la montura. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Te vas?, preguntó, su voz más frágil de lo que pretendía. Él no la miró. Siguió ajustando las correas con una precisión deliberada. «He causado demasiados problemas», dijo él. «Lo mejor será que me vaya antes de que la nieve vuelva a caer». En sus palabras no había emoción, solo una resignación cansada. Era su patrón de vida. Llegar, causar problemas sin quererlo y huir antes de que las consecuencias lo alcanzaran. Clara se quedó allí, con las provisiones en las manos, sintiendo un vacío inesperado. Una parte de ella quería que se fuera, que se llevara con él el peligro y los rumores. Pero otra parte, una que no se atrevía a reconocer, se había acostumbrado a su presencia silenciosa, a saber que no estaba completamente sola contra el mundo. «La tormenta aún no ha pasado», dijo ella, refiriéndose a algo más que al clima. «Quédate hasta que el tiempo aclare de verdad». Fue lo más parecido a una petición que se atrevió a hacer. Elías se detuvo y finalmente la miró. En sus ojos vio una lucha interna, un debate entre su instinto de huida y algo más, algo que lo anclaba a aquel lugar.
Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El viento soplaba entre ellos, llevando el olor a tierra mojada y a pino. Finalmente, él asintió una sola vez, desencilló el caballo y lo llevó de vuelta al establo. No se dijo nada más, pero ambos sabían que algo había cambiado. Se había quedado, no por obligación, sino por una elección tácita. Y esa elección lo complicaba todo aún más, porque ahora su presencia ya no era una circunstancia del invierno, sino una decisión compartida. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando, una tarde, Sofía sacó de un viejo baúl un retrato descolorido. Era un daguerrotipo de un hombre joven con una sonrisa fácil y ojos soñadores. Daniel Monroe. «Mamá, ¿crees que papá volverá pronto?», preguntó la niña, pasando sus pequeños dedos por la imagen. Clara se quedó sin aire. La pregunta era una daga que siempre encontraba el punto más vulnerable. Pero esta vez el dolor fue doble porque Elías estaba allí en un rincón de la habitación y vio el retrato. Su reacción fue casi imperceptible, pero Clara la notó. Un endurecimiento de su mandíbula, un parpadeo rápido, la forma en que sus manos se cerraron en puños a sus costados. Era la reacción de alguien que no solo veía la foto de un extraño, sino el rostro de un fantasma que conocía demasiado bien. En ese instante, una sospecha terrible, informe y helada comenzó a tomar forma en la mente de Clara. La aversión de Elías a hablar de su pasado, su conocimiento de las tierras de la zona, su llegada casi providencial. ¿Y si no era una coincidencia? ¿Y si su conexión con aquel rancho era más profunda y oscura de lo que había imaginado? No se atrevió a dar voz a sus pensamientos. La idea era demasiado monstruosa para contemplarla. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada y comenzó a crecer en el terreno fértil de los silencios y las verdades a medias. A partir de ese día, empezó a observar a Elías de una manera diferente, buscando en sus gestos y en sus palabras una confirmación de la terrible historia que su instinto estaba empezando a escribir. Elías, por su parte, sintió el cambio en ella. Notó sus miradas furtivas, la nueva cautela en su voz. Sabía que había visto su reacción ante la foto de Daniel. El cerco se estaba estrechando, no por fuera, sino por dentro de aquella cabaña. La verdad era como una bestia enjaulada, arañando las paredes de su silencio, y sabía que no podría contenerla por mucho más tiempo. Empezó a tener pesadillas de nuevo, no de la guerra, sino del establo oscuro, del forcejeo, de los ojos sorprendidos de Daniel mirándolo desde el suelo. Se despertaba sudando en la fría oscuridad del granero, con el eco de un grito ahogado en sus oídos. El rancho de Clara Monroe, que había sido un refugio, se estaba convirtiendo en su propia sala de juicio. La distancia entre ellos se volvió insalvable. Las comidas volvieron a ser silenciosas, pero ahora su silencio no era de cautela, sino de acusación. Un día, Clara estaba intentando mover un pesado tronco para la leña, y Elías se acercó para ayudarla. Cuando sus manos se rozaron, ella se apartó como si se hubiera quemado. El gesto fue pequeño, casi involuntario, pero para él fue como una bofetada. Vio en sus ojos no solo desconfianza, sino una sombra de miedo, y fue entonces cuando comprendió que su presencia ya no era una ayuda, sino una amenaza. Estaba envenenando el único lugar seguro que aquella mujer y su hija tenían en el mundo. Protegerlas se había convertido en su principal objetivo, pero se daba cuenta de que la única manera de hacerlo era desapareciendo de sus vidas. Pero el destino, o quizás el diablo, aún no había terminado con él. Un día, un vendedor ambulante, de esos que recorrían los ranchos más aislados, se detuvo a beber agua. Mientras charlaba con Clara, mencionó casualmente una noticia que había oído en el último pueblo.
Hablaba de un marshal federal que había llegado a la región, un hombre tenaz que buscaba a un fugitivo llamado Vance, acusado del asesinato de su socio, un tal Daniel Monroe, hacía ya más de un año. El vendedor lo contó como una anécdota más del salvaje oeste, sin darse cuenta de que acababa de detonar una bomba en medio de aquel rancho solitario. Clara se quedó paralizada, con la jarra de agua temblando en su mano. El nombre de su marido, unido al del hombre que dormía en su granero, resonó en su cabeza como un disparo. Todo encajó de golpe. El silencio, la pena en sus ojos, su reacción ante la fotografía. La bendición que su hija había creído ver era en realidad el hombre que había matado a su padre. El mundo de Clara se desmoronó en ese instante, no con un estruendo, sino con un silencio atronador. El vendedor, ajeno al cataclismo que había provocado, terminó su agua, dio las gracias y siguió su camino, dejando a Clara sola con una verdad tan afilada y fría como el hielo del invierno que acababa de terminar. Elías, que había escuchado la conversación desde el establo, supo que el juego había terminado. No había a dónde huir. Podía montar su caballo y desaparecer en las colinas, volver a ser un fantasma, pero sabía que esta vez sería diferente. Huir ahora no solo sería un acto de cobardía, sino que dejaría a Clara sola para enfrentar las consecuencias, para explicarle a la comunidad y, peor aún, a Sofía, quién era el hombre al que había dado cobijo. El peso del reloj de latón en su bolsillo le pareció más pesado que nunca. No era solo el recuerdo de Jacob lo que llevaba consigo, sino el de todas las promesas rotas, las vidas destrozadas y las malas decisiones que lo habían traído hasta este punto. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre las llanuras de Montana, Elías no intentó escapar. Se sentó en la oscuridad del granero, con el revólver a su lado, pero no como un arma, sino como un símbolo de la violencia que lo había definido. Esperó. No sabía qué esperaba, si al Marshall, a la furia de Clara o a su propio juicio final. Lo único que sabía era que había dejado de correr. El rancho, que había sido un refugio accidental, se había convertido en su última parada. Aquí, en este lugar de promesas rotas y esperanzas infantiles, tendría que enfrentarse por fin a la verdad de quién era y a las consecuencias de la muerte que lo había perseguido durante tanto tiempo. La decisión ya no era suya. La vida, con su cruel ironía, la había tomado por él. La noche que siguió a la partida del vendedor no tuvo estrellas. El cielo se cerró sobre el rancho como la tapa de un ataúd, y un silencio denso, más pesado que la nieve de invierno, se instaló en la cabaña. Clara no lloró. Sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, convertidas en una capa de hielo por dentro que la protegía del dolor. Pero esa noche, el hielo empezó a resquebrajarse. Cada sonido familiar, el crepitar del fuego, el silbido del viento en la chimenea, la respiración tranquila de Sofía en su cama, se sentía extraño, contaminado por la verdad que ahora conocía. Miraba las sombras que danzaban en las paredes y en cada una de ellas veía el rostro de Elías, superpuesto al de su marido en una imagen monstruosa que su mente no podía procesar. El hombre que había salvado sus vidas era también el que había destruido la que una vez tuvo. La bendición y la maldición eran la misma persona, y esa contradicción la estaba partiendo en dos. Elías permaneció en el granero, sabiendo que el umbral de la cabaña se había convertido en una frontera que ya no podía cruzar. No intentó hablar con ella, ni defenderse. ¿Qué podría decir? La verdad era un animal salvaje que, una vez suelto, lo devoraba todo a su paso. Pasó la noche sentado en un fardo de heno,
con su revólver sobre las rodillas, no para usarlo, sino porque su peso era lo único real en un mundo que se había vuelto un espejismo. Limpió cada pieza con una calma metódica, un ritual para ocupar sus manos y acallar los gritos en su cabeza. Observaba a través de las rendijas de la madera la luz parpadeante de la lámpara en la ventana de la cabaña. Esa pequeña llama era todo lo que lo separaba de la oscuridad total, y sabía que por la mañana también se apagaría para él. El tiempo de huir había terminado, ahora solo quedaba el de pagar. Al amanecer, un sol pálido y acuoso se asomó por el horizonte, tiñendo el paisaje de un gris desolador. Clara salió de la cabaña con el rostro demacrado por una noche sin sueño. Llevaba en sus manos el viejo daguerrotipo de Daniel. Caminó con paso firme hasta el granero, su determinación una frágil armadura contra el miedo que la atenazaba. Lo encontró de pie, junto a su caballo ensillado, listo no para la fuga, sino para la rendición. No hubo gritos ni acusaciones. Ella simplemente le tendió la pequeña placa de metal. Sus ojos, antes llenos de una cautela respetuosa, ahora lo miraban con un dolor tan profundo que a Elías le resultó más insoportable que cualquier bala. ¿Por qué?, fue lo único que preguntó, y en esa sola palabra estaba contenido el peso de 2 años de espera, de esperanzas rotas y de una vida suspendida en el tiempo. Elías no tomó la fotografía. Su mirada se clavó en la imagen del hombre sonriente y luego se alzó para encontrar los ojos de Clara. Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro ronco, el sonido de la grava arrastrada por un río seco. Él me traicionó, Clara. Se llevó todo lo que teníamos y me dejó sin nada. Cuando lo confronté, no quise que pasara. Fue un accidente. No había excusas en su tono, solo el peso de un hecho irrevocable. No te lo dije porque vi la manera en que tu hija me miraba. Vi la esperanza en sus ojos y no pude ser yo quien se la arrebatara. Me convertí en un ladrón de esperanzas, igual que él lo fue de dinero. No hay perdón para eso. La confesión quedó suspendida en el aire frío de la mañana, desnuda y terrible. El silencio que siguió fue el de un mundo que se detiene justo antes de hacerse pedazos. La revelación no trajo alivio, solo una claridad dolorosa. Clara ahora entendía la tristeza perpetua en los ojos de Elías, el peso que encorvaba sus hombros. No era un monstruo, sino un hombre atrapado en la misma red de mentiras y traiciones que Daniel había tejido a su alrededor. Pero la comprensión no mitigaba el dolor. El hombre que le había enseñado a su hija a tallar madera era el último que había visto con vida a su padre. Se quedó allí, con la imagen de su marido en la mano, un fantasma del pasado, mientras el hombre de carne y hueso que había marcado su presente y su futuro esperaba su sentencia. En ese momento, escucharon un sonido que ambos temían, el trote de caballos acercándose, un ritmo constante y oficial que no anunciaba nada bueno. El mundo exterior, con sus leyes y sus juicios, había llegado por fin a su puerta. 2 jinetes aparecieron en la colina. Uno de ellos llevaba la estrella de Marshall prendida en su abrigo. Se movían con la confianza de quienes representan la ley, y su presencia transformó el rancho en un escenario. Elías no se movió. Solo asintió lentamente, como si los hubiera estado esperando toda su vida. Se volvió hacia Clara y le dijo en voz baja: «Cuida de la niña. Diles que te obligué a acogerme, que no sabías nada». Era su último intento de protegerla, de absorber todo el daño y dejarla a ella y a Sofía a salvo de las consecuencias. Se quitó el cinturón con el revólver y lo dejó caer al suelo con un ruido sordo. Luego, con las manos a la vista, caminó lentamente al encuentro de los hombres de la ley, un hombre que había aceptado por fin su destino. El Marshall, un hombre de rostro severo y ojos que no se perdían detalle, desmontó y se acercó a Elías. Elías Vance queda arrestado por el asesinato de Daniel Monroe.
Las palabras sonaron extrañamente formales en la inmensidad de aquel paisaje. Clara observaba la escena desde la puerta del granero, paralizada. Veía cómo le ataban las manos a la espalda, cómo lo trataban no como a un hombre, sino como a un trofeo. Vio la resignación en el rostro de Elías y supo que él no diría una palabra en su propia defensa. Se dejaría llevar, se dejaría colgar y se llevaría consigo a la tumba la verdad completa, creyendo que así la salvaba. En ese instante, algo dentro de Clara se rebeló contra esa injusticia silenciosa. Sofía, despertada por el ruido, salió corriendo de la cabaña y se aferró a las faldas de su madre, sus ojos llenos de miedo y confusión al ver a los extraños llevándose al hombre que ella llamaba su bendición. La vista de su hija, pequeña y aterrorizada, fue la chispa que encendió el fuego en el interior de Clara. Ya no era solo la viuda de Daniel Monroe, ni una mujer juzgada por la comunidad. Era una madre protegiendo su hogar, y su hogar, se dio cuenta con una certeza abrumadora, incluía al hombre que estaban a punto de llevarse. La lealtad no se debía a los muertos y sus promesas rotas, sino a los vivos y sus sacrificios silenciosos. Elías se había quedado, había trabajado, había protegido. Daniel se había ido, había robado, había mentido. La elección era dolorosa, pero era clara como el agua de un manantial. Mientras el marshal se preparaba para montar con su prisionero, Clara se movió. No corrió ni gritó. Caminó con una calma deliberada de vuelta al granero. Sus manos buscaron en la penumbra hasta encontrar el objeto que había sido el símbolo de su espera, de su vida en suspenso, el arpa de madera, a medio construir, que Daniel había empezado para ella y que llevaba 2 años acumulando polvo y telarañas. Era la materialización de un futuro que nunca llegó, de una promesa que era una mentira. Lo levantó en sus brazos. La madera era ligera, hueca, como la propia promesa. Con el arpa en sus manos caminó de regreso hacia la cabaña, pasando junto a los hombres de la ley sin siquiera mirarlos. Entró en la casa y, ante la mirada atónita de todos, se dirigió a la chimenea donde aún quedaban las brasas del fuego de la mañana. Sin una pizca de duda, sin un solo temblor en sus manos, arrojó el arpa inacabada al fuego. Las llamas, al principio tímidas, lamieron la madera seca y en segundos la envolvieron, consumiendo en un instante 2 años de espera y dolor. El sonido de la madera crujiendo al quemarse fue el único que se escuchó. Fue un funeral y una liberación. El final de un capítulo escrito con tinta invisible y lágrimas secas. El símbolo de su pasado se convertía en cenizas, y de esas cenizas, una nueva Clara, forjada en el fuego de la verdad, estaba naciendo. Con el resplandor de las llamas iluminando su rostro, se dio la vuelta y salió al porche. Miró directamente al marshal, y su voz, cuando habló, no era la de una víctima, sino la de una mujer que reclamaba su propia historia. El hombre que buscan, el socio de mi marido, murió hace mucho tiempo. Este hombre, dijo, y su mirada se posó en Elías con una fuerza que lo ancló al suelo. Se llama Samuel. Es mi primo, lejano. Llegó aquí para ayudarnos después de enterarse de que Daniel nos había abandonado. Sin él, mi hija y yo no habríamos sobrevivido al invierno. Cada palabra era una piedra, sólida y pesada, con la que construía un muro a su alrededor. No era una mentira para engañar a la ley, era una nueva verdad que ella misma estaba eligiendo. El marshal la miró, escéptico. ¿Tiene pruebas de eso, señora Monroe? La pregunta flotaba en el aire, un desafío a su recién encontrada fortaleza. Clara no vaciló. La prueba es mi rancho en pie. La prueba es mi hija sana y salva. La prueba es un hombre que trabaja de sol a sol sin pedir nada a cambio. ¿Qué prueba tenía usted de que mi marido era un hombre honrado? Porque yo viví con él y sé que las apariencias engañan.
Su voz se quebró ligeramente al final, no por debilidad, sino por el peso de la verdad que acababa de desenterrar. Estaba defendiendo a Elías, pero también se estaba defendiendo a sí misma, a su juicio, a su derecho a decidir quién merecía lealtad y quién solo el olvido. Elías la miraba desde su lugar, con las manos atadas, y por primera vez en años sintió algo más que culpa. Vio en ella una fuerza que nunca había imaginado, una dignidad feroz que lo avergonzaba y lo redimía al mismo tiempo. Ella no lo estaba salvando por amor, ni por lástima, lo estaba eligiendo. Estaba reescribiendo sus historias juntas, quemando el pasado para poder construir algo sobre sus cenizas. En su declaración pública, no solo le había dado una coartada, le había dado algo que creía haber perdido para siempre, un nombre, un lugar, una conexión. Le había devuelto una parte del hombre que fue antes de que la guerra y la traición lo convirtieran en un espectro. El Marshal, un hombre acostumbrado a las mentiras y las verdades a medias de la frontera, se encontró en un terreno incierto. La historia de la mujer era plausible. La acusación contra Vance se basaba en testimonios de oídas de un pueblo lejano, y el cuerpo de Daniel Monroe nunca había sido encontrado. Podía arrestar a Elías basándose en una sospecha, causando un escándalo y dejando a una mujer y una niña solas de nuevo. O podía aceptar la versión de la viuda y seguir buscando pruebas más sólidas en otro lugar. Miró el rostro resuelto de Clara, la figura protectora de Elías y la niña que se escondía tras su madre. Lo que veía no era la escena de un crimen, sino el retrato de una familia forjada a la fuerza, luchando por sobrevivir. La decisión de Clara no fue impulsiva, fue el resultado de meses de observación silenciosa. Había sopesado al hombre que se fue y al hombre que se quedó. Uno le había dejado un arpa rota y deudas. El otro, una cerca reparada y un invierno superado. Uno vivía en un retrato descolorido, idealizado por el tiempo. El otro estaba allí, de carne y hueso, con todas sus cicatrices y sus verdades dolorosas. Al quemar el arpa, no solo renunció a Daniel, sino que aceptó a Elías, no como la bendición inocente que Sofía imaginaba, sino como algo mucho más real y valioso, un hombre imperfecto que, a pesar de su pasado, había elegido la decencia en el presente. Finalmente, tras un silencio que pareció durar una eternidad, el Marshal tomó una decisión. Con un gesto de frustración, se dirigió a su ayudante. «Suéltalo», ordenó, «pero que sepa, Vance, o como quiera que se llame, que no dejaré de buscar. Si su historia es falsa, volveré, y la próxima vez no habrá advertencias». Se subió a su caballo, lanzó una última mirada a Clara, una mezcla de advertencia y un respeto a regañadientes, y se marchó con su ayudante, dejando tras de sí un silencio cargado de posibilidades. Elías se quedó de pie, frotándose las muñecas, libre pero no absuelto, mirando a la mujer que acababa de arriesgarlo todo por él. La tormenta de la ley se había retirado, pero la verdadera revelación apenas comenzaba a sentarse entre ellos. Ya no eran una viuda y un fugitivo, eran dos supervivientes que acababan de hacer una apuesta muy peligrosa por un futuro que ninguno de los dos sabía cómo construir. Cuando los cascos de los caballos del Marshal se perdieron en el horizonte, el mundo pareció contener la respiración. Elías, o Samuel como lo había bautizado ella ante la ley, se quedó de pie en medio del patio, con el polvo asentándose a su alrededor. El sol de la mañana le daba en la cara, pero no sentía su calor. Se frotó las muñecas, no porque las cuerdas le hubieran hecho daño, sino por el gesto instintivo de un hombre que recupera una libertad que no siente merecer. Clara seguía en el porche, con Sofía aferrada a su vestido. No se dijeron nada. No hacía falta. Sus miradas se cruzaron por encima de la distancia que los separaba, y en ese cruce se selló un pacto silencioso y peligroso.
Él había recibido una segunda oportunidad, no de Dios ni del destino, sino de una mujer que había decidido quemar su pasado para protegerlo. Y el peso de esa deuda, supo Elías en ese instante, era mucho más pesado que cualquier cadena. Las semanas que siguieron tuvieron la extraña calma que precede a una tormenta que se sabe que va a volver. La vida en el rancho adoptó una nueva rutina, una normalidad tan frágil como una capa de hielo a principios de primavera. Él ya no era el forastero, era Samuel. Trabajaba con una dedicación febril, como si con cada poste de la cerca que reparaba, con cada surco que abría en la tierra para la siembra, estuviera intentando construir una fortaleza contra el futuro. Apenas hablaban de lo ocurrido, pero el secreto vivía con ellos. Se sentaba a la mesa durante las comidas silenciosas y velaba su sueño por las noches. Una tarde, mientras le enseñaba a Sofía a reconocer las constelaciones en el cielo limpio de Montana, la niña apoyó su cabeza en su hombro y le dijo: «Me alegro de que Dios te enviara, Samuel». Él se limitó a apretarle el hombro, pero por dentro sintió cómo se le rompía algo, porque sabía que la mayor bendición que podía darles era una que aún no había tenido el valor de ofrecer. La decisión la tomó una noche sin luna, mientras observaba a Clara dormida en una silla junto al fuego, con un libro de cuentas abierto sobre su regazo. La veía agotada, pero fuerte, una roca contra la que las olas de la vida se habían estrellado una y otra vez, sin lograr erosionarla del todo. Y comprendió con una claridad brutal que su presencia, lejos de ser un apoyo, era la amenaza más grande de todas. El Marshall volvería. Los rumores no se apagarían. Tarde o temprano, su pasado los alcanzaría y destruiría el pequeño mundo que ella había defendido con tanto coraje. Quedarse sería el acto más egoísta de su vida. Protegerla de verdad no significaba estar a su lado, sino desaparecer para siempre, llevándose con él el peligro que su nombre arrastraba. Sacó el viejo reloj de latón de su bolsillo. Durante años había sido el símbolo de su culpa. Ahora, mirándolo a la luz del fuego, se dio cuenta de que gracias a Clara, por fin podía significar otra cosa. Un final. No hubo despedidas. Elías pasó sus últimas horas en el rancho no haciendo las maletas, sino reforzando el techo del establo, asegurándose de que resistiría el peso de la nieve del próximo invierno. Trabajó en silencio, bajo las estrellas, cada clavo un agradecimiento, cada tabla un adiós. Antes del amanecer, ensilló su caballo con el sigilo de un fantasma. Volvió a la cabaña una última vez. Sobre la mesa de la cocina, donde tantas veces habían compartido su escaso pan, dejó el reloj de latón abollado. Ya no era un recordatorio de su fracaso, sino una promesa de que su tiempo de causar dolor había terminado. Era lo único de valor que poseía y se lo dejaba a ella, no como pago, sino como testimonio. Luego se marchó sin mirar atrás, cabalgando hacia el este, hacia el sol naciente, un hombre sin nombre que iba en busca no de un refugio, sino de un lugar donde su sombra no pudiera hacerle daño a nadie más. Clara lo encontró al amanecer. El silencio de la casa le anunció la ausencia antes incluso de ver la cama vacía en el granero. Sobre la mesa, el reloj de latón reflejaba los primeros rayos de sol. Lo tomó en sus manos, sintiendo el metal frío y liso por el uso. No sintió rabia ni abandono, solo una profunda y serena tristeza. Entendió el porqué de su partida, el sacrificio silencioso que había hecho por ellas. Era el acto más honorable que había presenciado en su vida. Salió al porche y miró hacia el horizonte, donde las huellas de su caballo ya se habían borrado. No lloró. Su vida seguiría siendo una lucha, pero ya no estaba esperando a un fantasma. El hombre que había llegado como una maldición se había marchado como una bendición, dejándole no la promesa de un futuro juntos, sino el regalo de un futuro posible.
Y con esa certeza, Clara Monroe entró de nuevo en su casa, lista para enfrentar sola el día que comenzaba. Si conoces a alguien que sentiría esta historia en su corazón, comparte este vídeo. Y suscríbete para más historias de amor, coraje y dignidad en el viejo oeste.